Meditáramos acerca de un tema. El Espíritu Santo nos introdujo a la iglesia. El Espíritu Santo nos introdujo a la iglesia. También, hermanos, recordarles que ahorita, seguidamente en el culto, la escuela dominical a las 10, vamos a tener la elección de las directivas, y también recordarles que van a haber bautismos con la ayuda del Señor. Qué bueno que los que estamos esta mañana en este primer servicio podamos quedarnos para participar con nuestros hermanos de esta bendición también. Les invitamos para que nos quedemos en este segundo servicio. Bien, el Espíritu Santo de Dios nos introdujo a la iglesia. La iglesia es la intención inicial y final del propósito eterno de Dios, quien creó todas las cosas. Eso bien lo sabemos todos. Por eso, cada integrante o miembro de esta institución divina que es la iglesia, hemos recibido el enorme privilegio de ser parte de este precioso pueblo. Pero quiero recordarles a todos que el ser partícipes ahora de esta maravillosa llamada iglesia ha sido facultad y competencia entera y totalmente por la obra del Espíritu Santo de Dios. Todo en nuestra vida cristiana comienza por la obra del Espíritu Santo. Desde que oímos la palabra, el Evangelio de nuestra salvación, creímos la palabra, entonces comienzan a suceder una serie de pasos o sucesos que nos han, a través del Espíritu Santo, Dios nos ha traído entonces a la iglesia. Para tener en cuenta eso, recordarlo. Entonces, como somos un cuerpo, somos una iglesia, nos pertenecemos los unos a los otros, y para seguir viviendo como tal, como iglesia, eso entonces siempre y cuando nos mantengamos unidos los unos a los otros. La iglesia del Señor Jesús no es simplemente una organización o un pequeño grupo de iluminados que guían a una multitud ignorante. No somos unos cuantos que nos reunimos de vez en cuando en pos de algún profeta, algún apóstol, algún hombre, porque muchos seres humanos hoy día siguen ese tipo de cosas, pero nosotros no somos ese grupo. La iglesia verdadera del Señor, hermanos, no es una denominación con un nombre más llamativo que el de otras denominaciones, ¿verdad que no? La verdadera iglesia, hermanos, es el cuerpo vivo de Jesús que hoy está ministrando este mundo. Por eso cada miembro de la iglesia debe de ser un eslabón vivo, una piedra viva, como decía el apóstol Pablo, que continúa, hermanos, de esta manera edificando, construyendo esta iglesia, preparándola para la venida del Señor. Entonces, la idea de la iglesia surge
no por el propósito de algún comité de hombres que se hayan reunido con el propósito de organizar o formar una iglesia. La iglesia es la realidad de una iniciativa divina. Es lo visible de un propósito invisible. Es el testimonio real de que ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Gloria al Señor. Como dice la palabra del Señor, la iglesia es la sal de la tierra que da sabor a este mundo. Pero si esta sal se desvaneciera, perdiera su sabor, dice el Señor, entonces ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y ser pisoteada por los hombres. Tengamos en cuenta, hermanos, o recordemos lo que somos. El Señor Jesús lo dijo: la iglesia es la luz de este mundo que alumbra en la oscuridad humana. Bendito el nombre del Señor. Si este mundo no se ha corrompido del todo, si este mundo no está dañado del todo, es porque todavía está la iglesia del Señor en medio de él, en medio de este mundo. Bendito el Señor. Por eso qué bueno, hermanos, en esta mañana recordar que la iglesia es ese organismo, es ese cuerpo de Cristo que le está dando vida frecuentemente a muchos más que se acercan o que quieren de alguna manera encontrar el camino para hallar la salvación. La iglesia entonces es un recordatorio a este mundo de que la vida que ellos llevan no es la vida de Dios, no es la vida que agrada a Dios. La iglesia, pudiéramos decir también, es una bofetada al diablo, que debe reconocer que los miembros de esta iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios, él no ha podido vencer ni podrá vencer. Porque así como el Señor le dijo un día a Pedro: a ti te digo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, de Cristo, dijo el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Alabanzas al Señor. La iglesia entonces es una comunidad que tiene un lugar de residencia temporal aquí en la tierra. Estamos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros, no somos de este mundo, aunque vivimos en él, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor, digamos gloria al Señor, por favor. Ahora, todas y estas otras verdades, muchas más verdades acerca de la iglesia, tienen un principio, puesto que la iglesia entonces no es invención humana, nace de Dios y es para Dios. Ahora, la pregunta sería en esta mañana: ¿quién nos ha unido a nosotros, a la iglesia? Porque se escucha o se piensa tal vez de algunos que pueden hacerse de alguna manera con su propia voluntad, hacerse en cristianos, volverse en creyentes, volverse en uno escucha a veces a algunas personas decir: me voy a volver cristiano, me voy a volver evangélico. Pero eso no es competencia de nosotros. Eso es un acto de la soberanía y de la gracia y la misericordia de Dios. Por eso podemos mirar por la Biblia que ningún hombre que fue salvo,
tuvo la iniciativa de buscar a Dios inicialmente, sino que Dios le buscó y le llamó primero. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, hay un claro y vivo ejemplo de este acto soberano de Dios. Cuando dice en el capítulo 2, versículo 39, más bien versículo 47 del capítulo 2, dice: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que introduce por el Espíritu Santo quienes son salvos. Él es el que añade a la iglesia. No somos nosotros, no es usted, no soy yo los que quisimos inicialmente estar en la iglesia, sino que esta es una gracia divina. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha añadido a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Ahí miramos entonces el acto soberano de Dios, el privilegio que el Señor nos ha otorgado. Jesús, hablando en una ocasión con algunos de sus discípulos, está el registro en el capítulo 6 de San Juan, el versículo 44, dijo: ninguno puede venir a mí, oiga bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Espíritu Santo de Dios, la obra del Espíritu de Dios nos ha traído, hermanos, inicialmente a escuchar la palabra, bendito el Señor, a escuchar el Evangelio, pero también nos ha abierto el corazón, la mente, para que conozcamos la palabra. Nos ha dado entendimiento, para que creamos, y luego de que creemos, entonces surge o se produce ese fruto, el cual hemos creído, que se llama arrepentimiento, y sigue una cantidad de pasos y continúa ese proceso para que definitivamente nosotros podamos alcanzar la salvación del Señor. Entonces quiero decirles que nosotros hemos sido introducidos a la iglesia por el mismo Señor Jesucristo. Aquí mismo en Romanos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo, escribiendo su carta a la iglesia de Roma, no la iglesia católica, sino la iglesia que en ese tiempo estaba en Roma, la iglesia del Señor Jesucristo, en el capítulo 9, él está hablando acerca de la elección de Israel, de la predestinación. Hay una doctrina, hay una enseñanza que habla de la elección, de la predestinación. Y hablando acerca de esto, el apóstol dice en el versículo 15, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y miren lo que dice el verso 16, por si usted estaba pensando, amigo, hermano, usted por su propia fuerza o voluntad se metió a la iglesia. No, mire lo que dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios, que tiene misericordia. Es Dios, hermano, el que lo tiene a usted aquí en esta iglesia, no es otro, es el Señor Jesucristo quien nos ha traído a la iglesia. Gloria al Señor. De manera, dice el verso 18, Pablo dice: de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, dice Pablo, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y mire lo que dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia
que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, ninguno por sus propias fuerzas, por su propia voluntad, puede introducirse a la iglesia. Solo el Señor en su gracia y su misericordia nos ha añadido a la iglesia. Alabado el Señor. Aún en este pequeño detalle, hermanos, ahí vemos la soberanía de Dios. Nadie puede, nadie, por muy fuerte que sea, por mucho dinero que tenga, por mucha posición que haya alcanzado en este mundo, nadie de su propia voluntad puede añadirse a la iglesia. El Señor en su misericordia lo puede añadir a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, así como en el tiempo antiguo, en el tiempo apostólico, la iglesia primitiva, dice la Biblia, el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. En este tiempo, el Señor sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Bueno, me quiero adelantar un poquitico porque ahorita, Dios mediante, tendremos unos hermanos nuevos en la iglesia. Dios mediante ahorita, bueno, el acto ya el Señor lo haría, pero para confirmar lo que ellos han creído, como usted y yo hemos creído, es necesario que haya un testimonio público de esa fe que ellos confiesan, de ese recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Lo hacen en un acto público a través del bautismo para cumplimiento de lo que ya está escrito. Esos hermanos, así como el día de ayer en las horas de la noche, 3 hermanos más de la iglesia de Fátima fueron añadidos a la iglesia del Señor. Gloria al Señor. De alabanza a Dios el que se sienta que ha sido añadido a la iglesia. Qué bueno, amigo, amiga, que nos escucha, que nos observa a través del internet también. Que usted le permita a Dios, a través del Espíritu Santo, Él haga esa obra maravillosa. Yo creo que no hay regalo más grande, yo creo que no hay privilegio, honor más especial que el ser, hermanos, hechos partícipes de la naturaleza divina de Cristo, el ser hechos, hermanos, herederos de las promesas del Señor. Somos hijos de Dios, somos iglesia del Señor, no por nuestra voluntad o fuerza inicialmente, sino por la gracia y la misericordia del Señor. Gloria al Señor. Entonces, tenemos claro esto: el Señor es el que añade a la iglesia, porque Él fue quien la compró con su sangre preciosa. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, Jesús ha adquirido derecho de propiedad sobre su iglesia, porque a Él le ha costado esta iglesia. El Señor no ha usurpado la posición de autoridad y pleno poder sobre la iglesia.
Él, hermanos, teniendo esa autoridad, pero no quiso usurpar de eso, sino que mostrando ese amor tan grande por el hombre, quiso entonces adquirir este pueblo y lo hizo mediante su propia sangre, muriendo por ella en el madero de la cruz. Bendito el nombre del Señor. Y resucitando entre los muertos, entonces se levantó diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y así, de esa manera, hermanos, Él adquirió este pueblo que hoy le adoramos, le alabamos, le bendecimos, le seguimos, le servimos. Bendito el Señor. Queremos vivir para el Señor porque Él también, hermanos, se entregó todo por nosotros. Entonces este lugar le pertenece al Señor. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Y nosotros le pertenecemos a Él. Y Él dice que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Él. Gloria al Señor, gloria al Señor. Cualquiera que atente contra la iglesia va a atentar contra Él. Esa fue la equivocación de Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia. El famoso apóstol Pablo, que todavía en ese tiempo no era Pablo, era conocido como Saulo, perseguidor de los cristianos. Saulo se equivoca porque él piensa que está persiguiendo una secta, un grupito, una denominación, una iglesita. Él se equivoca y piensa: esos locos, esos fanáticos, hay que acabarlos. Pero Saulo se equivoca porque al perseguir a esos que él no conocía, estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Por eso es que la voz que escucha cuando él camino a Damasco va para apresar a algunos otros hermanos, esa voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no se había dado cuenta que ese grupo, que esa iglesia no era cualquier iglesia, sino que esa era la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, yo estoy seguro, yo no sé usted, pero yo estoy completa, 100% seguro de que somos la iglesia del Señor por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Siéntase complacido, siéntase dichoso, bienaventurado de pertenecer a esta iglesia. Demos alabanzas a Jesús. Gloria al Señor. No pasará inadvertido para el Señor que alguien se atreva a atentar contra su iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado el nombre del Señor. Ahora, somos unidos a la iglesia, entonces, mediante el bautismo en el nombre de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mediante el bautismo en aguas en el nombre de Jesucristo, entonces sigue el proceso y somos allí unidos, introducidos por el Espíritu de Dios a esta iglesia. Por eso, mi amigo y mi amiga, joven, anciano, usted quiere ser parte de esta iglesia. Usted quiere ser parte integral, miembro de esta iglesia. Permita que la obra del Espíritu Santo de Dios continúe en usted. Miren, la Biblia dice en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, el verso 13:
hablando de esto, dice que es Dios, por su buena voluntad, el que produce en nosotros el querer como el hacer. Dios es el que coloca el sentir en los que oyen la palabra. Dios es el que hace esa labor, ese trabajo para que la gente se arrepienta. No es competencia del pastor, del predicador, del evangelista, hacer que alguien se convierta, se arrepienta, aunque sea el hombre o el instrumento, el vaso que Dios utilice, pero es competencia del Espíritu Santo de Dios el que produce en el corazón de la persona que oye la palabra, que se arrepienta y se bautice en el nombre del Señor. Así que, hermana que es madre de familia, padre de familia, que tiene sus hijos tal vez todavía no convertidos, siga orando al Señor, porque el que comienza la buena obra la perfecciona hasta el final. Dios ha de salvar muchos más hombres y mujeres, porque ese es el Señor que nosotros predicamos, que tiene misericordia de esta humanidad. Yo creo que el momento, para mí, el momento más especial, más conmovedor, más sublime, fue el momento en que el Señor me unió a la iglesia. Yo no sé si a usted le pasó, pero el momento más maravilloso, yo lo recuerdo como si fuera el día de hoy, hace 16 años, un 30 de noviembre del año 1998. Ahorita el 30 de noviembre pasado cumplí 16 años de pertenecer a esta institución divina, a esta iglesia maravillosa. Y me siento privilegiado, hermano, ¿sabe? Porque desde ese día, hermano, algo pasó en mi vida. Mis pecados fueron borrados, mis pecados fueron perdonados. La sangre de Cristo me limpió, gloria al Señor. Y Él me hizo apto para un día estar frente a Él en las nubes, porque lo estamos esperando. Y no seremos avergonzados, nos iremos con Él los que estemos preparados. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo creo que es el acto, el bautismo, el momento cúspide, el momento más conmovedor, el momento donde el Señor añade a su iglesia aquel hombre, aquella mujer. Por eso dice la Escritura: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es un momento glorioso. Por eso ahorita lo que se va a celebrar, ese paso de la muerte a la vida, un acto espiritual que se va a efectuar en los que van a ser bautizados ahorita, Dios mediante. Es un acto, hermanos, de gozo sublime, un acto, hermanos, que nos debe producir a nosotros mucha alegría. Es un momento de fiesta y de celebración, porque 7, 8, 10 almas más le hemos arrebatado al enemigo. El Señor le ha arrebatado al enemigo y hoy entonces son parte integral de esta iglesia. Alabado el Señor. Ahí entonces vemos la iniciativa de Dios a favor de los hombres, de toda condición social, de raza, de nación. El bautismo en las aguas es donde entonces Dios perdona todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Es allí donde se opera la adopción. Se opera la adopción y se pasa de ser huérfanos a ser hijos. Hermanos, nosotros cuando no conocíamos a Dios éramos, aunque parezca fuerte la palabra, es una realidad, y permítame yo la expreso, éramos bastardos. Un bastardo es aquel que no tiene padre. Pero cuando escuchamos el evangelio de nuestra salvación, cuando Dios nos abrió el entendimiento,
cuando pudimos creer en Él y nos arrepentimos y fuimos bautizados en las aguas, en el nombre de Jesucristo, hermano, entonces pasamos de ser hombres y mujeres que no teníamos padre, adquirimos, hermanos, oh, gloria al Señor, tuvimos en ese momento, desde ese momento, Dios nos recibió como sus hijos y Él es ahora nuestro Padre. Qué privilegio más grande el que tiene esta iglesia. Hermanos, esta iglesia, aunque no veamos a aquel que nos ha llamado y que nos ha confirmado en esta fe, hermanos, sabemos que Él está con nosotros. Él es el amo y Señor de esta iglesia y que un día estaremos delante de su presencia para siempre. Entonces allí en el acto del bautismo es donde se efectúan y somos justificados y somos santificados por la sangre de Cristo. En el bautismo se efectúa el arrepentimiento, que es tipo de la muerte espiritual al pecado. Cuando se sumerge al candidato o al que va a ser parte integral de esta iglesia, se sumerge en las aguas, que es tipo de la sepultura. Pero cuando también se levanta el candidato de las aguas, que es tipo de la resurrección o nueva vida en Cristo, es allí donde ese hombre, esa mujer, es añadido a esta iglesia. Ahora tenemos el registro celestial del nuevo nacimiento, el certificado de ciudadanía del cielo. Esa es la garantía de que Dios cumple sus promesas. Dios nos ha implantado vida nueva y vida verdadera en este cuerpo mortal. Hermanos, tenemos la vida del Espíritu, tenemos la vida de Dios. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Él nos ha resucitado y ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Gloria al Señor. Pero ahora también tenemos el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo como confirmación del sello de Dios y de que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4, el versículo 6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Yo en esto quisiera, hermanos y hermanas, animarles a aquellos, a aquellas que aún no han sido bautizados o bautizadas con el Espíritu Santo. Decirles que el bautismo del Espíritu Santo no es opcional, no es si quiero o no quiero, es indispensable, es indispensable. Pues este bautismo va a ser en usted como el oxígeno que llena sus pulmones espirituales. Amén. Jesús dijo que era indispensable nacer del agua y del Espíritu para poder ver y entrar en el reino de Dios. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, yo creo que nos hace aptos, o más bien el bautismo en aguas, creo que nos hace aptos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. El apóstol, el escritor de los Hechos de los Apóstoles decía: porque para vosotros es la promesa, para nosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos aquellos cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo en este tiempo es indispensable. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. El bautismo del Espíritu Santo es indispensable porque es la garantía, hermanos, de que no estaremos solos, no nos sentiremos, solos. Es la garantía
y la certeza de que le pertenecemos a Él. Leamos un pasaje más en Romanos 8:9 que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es indispensable el bautismo del Espíritu Santo porque también nos capacita enteramente para comprender la palabra de Dios. Es indispensable. No solamente somos bautizados por el Espíritu Santo, sino que también debemos estar bebiendo de Él continuamente, llenarnos de Él continuamente. San Juan 7:37 al 39 lo dice el Señor. El agua, por ejemplo, tiene la capacidad de disolverse con otras sustancias que conforman la vida. Cuando el cuerpo sediento toma agua fresca, casi que instantáneamente cada célula de cada órgano de nuestro cuerpo es reconfortada y restaurada a su condición óptima. El Espíritu Santo, hermanos, es el agua que refresca, que reanima y que sostiene nuestra alma y nuestro espíritu. Gloria al nombre del Señor. No nos podemos conformar solo con ser bautizados en las aguas. Debemos, hermanos, procurar, buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero no nos podemos conformar solamente con ser bautizados con el Espíritu Santo. Debemos continuamente venir a la fuente inagotable de vida que es Cristo, que es el dador del Espíritu, para llenarnos continuamente de Él. Bendito el Señor. Hermanos, además de esto, el apóstol también, finalmente, aquí en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, donde inicialmente leímos, dice, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay un problema, y es que no se puede ser edificado en el espíritu apartado del cuerpo. No podemos ser independientes. Pablo describe aquí la función de un cuerpo humano. Habla de la cabeza, habla de las extremidades, habla de los ojos, habla de los oídos, de la boca, habla de todo el cuerpo que conforman una unidad. No podemos, hermanos, ser edificados, crecer, ser bendecidos cuando estamos independientemente los unos de los otros. Debemos mantenernos en esa unidad, en esa comunión, en esa armonía, hermanos, para que la iglesia continúe creciendo, para que la iglesia continúe alcanzando de parte de Dios esas bendiciones, esas promesas que Él tiene preparadas para esta iglesia. El pensamiento de independencia que llega a algunas mentes de algunos hermanos no puede tener otra fuente sino esa que proviene del maligno. Hermanos, nos debemos los unos a los otros, porque Dios nos añadió a un cuerpo que es una unidad, que es su iglesia. Él sabe que solo unidos, siendo uno en Cristo, podremos subsistir. Debemos siempre ser, hermanos, el uno en unión con el otro, el uno a favor del otro, el uno en apoyando al otro, porque el dolor, la enfermedad o la muerte de alguno de nuestros hermanos, hablando de manera espiritual, hermanos, es una pérdida para todos. Cuando un hermano, cuando una hermana usted le ve que no volvió, que se ausenta, que tiene un problema, a usted eso le debe de doler, porque ese hermano es parte de este cuerpo, es parte de su vida misma, porque Cristo nos ha unido a este cuerpo que es su iglesia. Debemos siempre, hermanos, ser
interdependientes, es decir, estar unidos los unos con los otros. Solo hay miembros que son llamados a hacer una función distinta a los de los otros, pero todos estamos siendo dirigidos por un mismo espíritu para la gloria de Dios. Si todos los miembros de esta iglesia, que hemos sido unidos por el Espíritu Santo a la iglesia, hacemos nuestra labor correctamente, vamos a tener todos parte en el beneficio y el éxito de esta iglesia. Hagamos lo que nos toca hacer. Permitamos, hermanos, que esta iglesia continúe hacia adelante. Si hay algunas cosas en el camino que corregir, siempre las van a ver. Si hay algunas cosas, hermanos, que nos toca sobrellevar de los otros, que me hizo, que me ofendió. A veces, como decía el apóstol Pablo escribiendo en una ocasión, su primera carta también a los Corintios, el capítulo 6, hablando acerca de que alguien me hizo, de que alguien me ofendió, él decía: ¿por qué no sobrellevas eso? ¿Por qué no permites y pasas eso por alto? A veces nos toca, a veces, hermanos, pasar por alto tantas cosas, porque así como a nosotros nos ofenden, nosotros también ofendemos. Pero somos, hermanos, miembros los unos de los otros. Somos hermanos, somos una familia, somos la familia de Dios aquí en esta tierra. Esta es la mejor familia de todas. No hay otra familia como estas. Y aún en las familias más distinguidas, y mejor conformadas, hay problemas, hay discusiones, hay desavenencias, hay dificultades. Pero, hermanos, el Señor está con esta familia. Yo no sé si usted se siente parte integral de esta iglesia. Por favor, yo quiero pedirle el favor, levante su mano el que se sienta parte de esta iglesia. ¿Cierto que es un honor? ¿Cierto que es un privilegio? Hermanos, el Señor nuestro Dios, Jesucristo, es nuestro Padre, es nuestro Dios, es nuestro Señor, y nosotros somos sus hijos. Somos sus herederos, somos su pueblo, somos su iglesia, y fuimos introducidos a este pueblo por el Espíritu Santo de Dios, la obra salvífica, soberana de nuestro Señor. Póngase en pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Yo me siento contento a pesar de que solo llevo 16 añitos en el camino más especial que hay. No hay otro camino como este. Yo no sé cuánto lleva usted. A ver, ¿cuánto lleva usted? Recuerde, hay algunos que llevan apenas 1 o 2 añitos. Hoy apenas uno van a nacer de nuevo. Hay otros que llevan 30, como el hermano Orbey deja 45. ¿Quién más lleva hace tiempo? Gloria al Señor. A algunos el Señor llama a temprana edad, desde niños, a otros en la adolescencia, a otros de jóvenes, a otros en la etapa de la adultez, a otros ya siendo ancianos, así como la parábola de la viña, ¿recuerda? El Señor llama a esos trabajadores a su viña, a unos a las 6 de la mañana, a otros a las 9, a otros al mediodía, a otros a las 3 de la tarde, y cuando se iba a terminar la jornada laboral, que era a las 6 de la tarde, a las 5 en punto llamó a otros, y a todos les pagó el mismo valor. Hermano, no importa si el Señor te llamó siendo un niño, siendo joven, siendo anciano. Hermano, lo más importante es que el Señor nos paga con la vida eterna. Tenemos vida eterna. Gloria al Señor. Levante sus manos y dé gracias a Dios. Padre nuestro, gracias te damos por este privilegio, este honor. Oh, qué dicha tan grande la que tiene la iglesia aquí en este lugar. A estas señoritas, a estos jóvenes, adolescentes, a estos hermanos, caballeros, damas, ancianos. Oh, mi Dios, gracias por añadirnos a tu iglesia. Gracias, Señor, por elegirnos, porque desde antes de la fundación del mundo tú nos tenías predestinados para este momento. Gracias, Cristo glorioso. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Gracias por el sacrificio